poder empezar este año de nuevo con las actividades de Pediatips, y qué bueno aprovechar que nuestra primera charla sea con el doctor Mario Reyes. Él es pediatra, intensivista de la Universidad Nacional y desde hace unos meses está acompañándonos en la UCI pediátrica de nuestro Hospital San José, en la coordinación. Y pues para mí es un gusto presentárselos y en este tema en particular que a mí me gusta mucho. Entonces con ustedes les dejo. Mario, te los dejo y te dejo en muy buenas manos. Vamos a dejar las preguntas para el final, ojalá haya bastante participación, todas son bienvenidas. Nada, bienvenido Mario, qué bueno que estés acá con nosotros. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos y en particular un agradecimiento, Helen, por la invitación, por la acogida y también, pues digamos que por la calurosidad con la que el equipo como tal de la pediatría de la Fundación San José me ha recibido. Es que hablar del oxígeno siempre va a ser un reto para cualquiera de los especialistas que intente abordar este tipo de tema, porque muy similar a lo que sucede con los líquidos, es una intervención terapéutica o una conducta terapéutica que hemos venido tomando desde hace un tiempo prácticamente en el cotidiano de nuestro quehacer, sin tener de cierta forma la claridad de las indicaciones, de las precauciones más que contraindicaciones, y digamos que de las respuestas que debemos esperar o que podríamos esperar de la intervención. Simplemente de manera introductoria, es importante aterrizar un poco los datos epidemiológicos o estadísticos con los que cuenta actualmente la literatura mundial. Un valor no despreciable, cercano a los 6 millones de niños mueren, digamos que a nivel mundial, por enfermedades que son de características o de carácter prevenible. Así que la Organización Mundial de la Salud, digamos que, y en conjunto con los diferentes entes gubernamentales, han venido realizando una serie de estrategias que le permitan a la gran mayoría de los profesionales en salud generar una intervención o un impacto a nivel social que permita de cierta forma anticiparnos y, por qué no, digamos que menguar o atenuar un poco esta mortalidad que tanto nos viene afectando, sobre todo a esta población vulnerable como es la población infante. Para seguir digamos, con un poco de las estadísticas, cerca del 95% de estas enfermedades que son de características prevenibles afectan lamentablemente a los países con recursos limitados, antes mal llamados en vía de desarrollo. Y fundamentalmente es porque hay una serie de connotaciones de características sociales y de cobertura en salud que lamentablemente generan un entorno y un nicho muy, muy favorable para que estas enfermedades, como son las enfermedades respiratorias, las enfermedades infecciosas y las enfermedades gastrointestinales e incluso la desnutrición, pues digamos que afecten e impacten en la vida y en el desarrollo de los niños. Un dato que no es sorpresivo, y es que la neumonía es, dentro de las infecciones respiratorias o las enfermedades respiratorias, la más prevalente, con un aproximado de 18% en los niños menores de 5 años. Y curiosamente, cuando se hace la revisión, pues definitivamente la hipoxemia es la causa que más se asocia o la causa a la cual más se le atañe como factor principal que desencadena el deceso. Y pues la última caja que ustedes ven ahí no es otra cosa más que el aterrizaje de la utilización del oxígeno como una medida terapéutica que todos venimos utilizando, como lo mencioné previamente, en el cotidiano de nuestro quehacer. Una de las preguntas que más cuesta trabajo resolver y que realmente deberíamos plantearnos en el diario vivir es: ¿qué es el oxígeno? Y pues es fácil responder. Mario, señora, una pequeña interrupción, ahí no te están corriendo las diapositivas. ¿están lentas? ¿Corre o no corre? Es que no corre. Yo creo que es por lo de la pantalla. No pasa nada, igual, no pasa nada. Pero si quieres, entonces ponlo en... Espera un segundito. Es que no aparece como si estuviera en presentación, profe. Exacto. Voy. Déjala transmitir, déjala compartiendo y te... Voy, dame un minutico. No hay lío, no te preocupes que estás en tu casa. Tan bella.
¿La ves ahí? No como presentación, pero está en notas. Si quieres, mira a ver si pasa a la siguiente. Pero esperemos un segundito, porque seguramente está compartiendo una pantalla diferente. Esperemos un segundo. Yo creo. Porque sí tiene señalado el modo presentación. Sí, ya sé qué sucedió. ¿La ves ahí? Yo veo en el Sí, perfecto. ¿qué pasa? Ok, perfecto. Perfectísimo, ya, perfectísimo. Bueno, entonces, simplemente voy a retomar los datos estadísticos que venía mencionando, que es lo que ven en las cajas de la diapositiva, siendo pues la hipoxemia la principal causa de deceso en cuanto a lo que las enfermedades respiratorias hace mención. 95% de esas enfermedades respiratorias afectan a los países de recursos limitados y un número no despreciable, más o menos cerca de 11 millones de los niños, fallecen por enfermedades de estas inmunoprevenibles o enfermedades prevenibles. Y dentro de ellas las enfermedades respiratorias, las enfermedades gastrointestinales y las infecciosas son dominantes, digamos que en los análisis estadísticos. Les mencionaba que una de las preguntas más difíciles de responder y que uno se debería plantear en el diario qué hacer es qué es el oxígeno. Entonces, para cualquiera de nosotros es fácil decir que es un gas, que es un elemento de la tabla periódica, un elemento químico, y pues sí, definitivamente digamos que nos enfrentamos a un elemento que es de características gaseosas, que tiene una serie digamos que de características bioquímicas y moleculares que le permiten unas interacciones con otros tipos de gases y, por qué no, digamos que con fluidos, como sucede con la sangre, para garantizar, digamos que un adecuado transporte y que a nivel del metabolismo celular podamos llevar a cabo esta producción de ATP y de energía que es imprescindible para los diferentes metabolismos celulares que conllevan a la vida. Se han reconocido 3 isótopos del oxígeno, dentro de los cuales digamos que nosotros siempre manejamos el dióxido de oxígeno, que es el O2, un gas con unas características incoloras, inodoras e insípidas. Sin embargo, digamos que es muy importante hacer la mención que dentro de la cuantificación de los gases, a nivel del universo es el tercer elemento con mayor cantidad y en la corteza terrestre es el más abundante. Los historiadores mencionan que un evento hace más de 2500 años ocasionó un ambiente riquísimo en oxígeno y fue el nacimiento de las bacterias que conocimos en algún momento a lo largo del estudio de la historia de la bioquímica y de la evolución como las cianobacterias. Estas cianobacterias, hemos mencionadas en la bacteriología y en la bioquímica, en el análisis de la evolución de la vida, pues tienen un valor muy importante cuando digamos que comenzamos a mirar la evolución, las diferentes mutaciones y digamos las diferentes adaptaciones que este tipo de microorganismos ha venido haciendo a lo largo de la historia. Tanto así que muchos consideramos que esta pelea es tan difícil de dar para nosotros los que nos desenvolvemos en el algor médico, porque estamos peleando contra microorganismos que nos llevan años y miles de años de venirse adaptando a ambientes cada vez más hostiles, empobrecidos en oxígeno, o que incluso nosotros los humanos modificamos con la intención, digamos, de ganar esa pelea. Entonces, de ahí por parte de la primera, digamos que aproximación histórica. Entonces, un investigador, un químico sueco, Carl Wilhelm Scheele, sobre 1772 hace la primera vez la mención del oxígeno como un elemento aislado, un elemento único, un elemento que no estaba en asociación con otros de la atmósfera que conocíamos. Pasando los años y no muy lejano, Joseph Priestley, digamos que comienza a hablar del oxígeno como aquella sustancia que, digamos que era capaz de interactuar para ceder o para aceptar protones. Antoine Lavoisier, digamos que él menciona este elemento como esencial en la producción de ácidos a nivel atmosférico. Y es lo que todos nosotros hemos mencionado en unas oportunidades de forma indiscriminada, como la oxidación. Entonces ustedes se dan cuenta que las frutas se oxidan, que la comida se oxida, que los metales se oxidan y que la gran mayoría de los elementos que están con exposición a la atmósfera terminan sufriendo esa reacción química. Y esta reacción química no es otra cosa que la interacción con el oxígeno, un gas que está predominante en la atmósfera y que definitivamente digamos que es indispensable para la vida. Sobre 1783 se le hace la primera aproximación, a mi gusto, Mario Andrés Reyes, la más exacta y exquisita de la historia, y es utilizarlo como un fármaco.
un fármaco que podía mejorar el pronóstico y la calidad de vida de aquellos pacientes que sufrían de la patología tuberculosa. Hacia los siglos XIX y XX, con las aproximaciones de investigación de J. Scott Haldane, digamos que conocido como el padre de la fisiología respiratoria, es quien comienza como a evaluar y analizar cómo el oxígeno condiciona u ocasiona algunos cambios a nivel de la molécula de la hemoglobina, favoreciendo, digamos, que la disociación y la asociación del CO2 y del O2. Y de ahí parten las primeras curvas que conocemos todos de la disociación de hemoglobina y la disociación de dióxido de carbono. Curvas que, digamos, a lo largo de la historia han venido mostrando que requieren o se afectan con una serie de modificaciones, como son el pH, el 2,3-difosfoglicerato, la temperatura y demás. Sobre 1970, Earl Campbell, digamos, un físico que intentó aterrizar un poco el comportamiento del oxígeno bajo el análisis físico. Entonces, a los médicos que no nos gustaban mucho las matemáticas, este señor trae el comportamiento físico del trabajo para explicar cómo es el comportamiento de la dinámica respiratoria cuando se encuentra en un ambiente empobrecido de oxígeno. Recordamos simplemente que trabajo es aquella energía que es necesaria para hacer un desplazamiento. En el análisis de la fisiología respiratoria, el trabajo respiratorio es la energía que el sistema debe emplear para hacer la movilización del gas. Bajo el análisis y el entendimiento de estos conceptos físicos aplicados al comportamiento de los seres humanos, Earl Campbell, digamos que construye o descubre que la mezcla del oxígeno ambiente con una fuente de oxígeno puro podía aumentar un poco la fracción inspirada de oxígeno, es decir, la fracción disponible de oxígeno en el ambiente. Y nacen las primeras máscaras de Venturi, que no son otra cosa más que eso, un dispositivo que le permite a un pequeño sistema entrar más o menos cantidad de oxígeno para podérsela aportar al paciente que en condiciones fisiopatológicas requiere más o menos oxígeno. Es importante, digamos, que en el transcurso de la revisión poder entender algunos o recordar algunos conceptos que son los mencionados en la diapositiva. Conceptos que yo sé que muchos y por qué no todos los que están en este momento conectados en la sesión tienen en su cabeza y que no hemos usado en algunas oportunidades bien y en otras oportunidades un poco con el afán del día a día. Hipoxemia está definido como aquella presencia en déficit de oxígeno a nivel de la sangre. Diferente a la hipoxia cuando ya digamos que es más como por connotar un poco más de severidad y es del tejido celular, el que sufre de este ambiente empobrecido de oxígeno. La anoxia es la ausencia completa del oxígeno a nivel tisular y la ventilación, que yo creo que es el concepto más mal usado en los análisis e incluso en los exámenes físicos. Entonces la ventilación hace gala o hace referencia a la movilización de un gas. Entonces uno si mueve CO2 o mueve oxígeno está, digamos que ventilando. Para efectos de la comprensión, los sistemas detectan mucho más fácil el CO2 porque es mucho más, tiene una capacidad de disociación mucho más alta. Y por eso digamos que para hacer el análisis de la ventilación, de la movilización del gas, utilizamos el CO2. La fracción inspirada de oxígeno, se los mencioné previamente en el recorderis de la historia, es la cantidad de oxígeno que está disponible a nivel atmosférico y está descrito por los investigadores que es más o menos 20,79. Por eso nosotros utilizamos ese 21% cuando nos referimos a la respiración al medio ambiente. En el inicio de la charla dije la importancia de conocer las indicaciones, las precauciones más que contraindicaciones del uso del oxígeno. Y la indicación más grande, la universal, pues definitivamente va a ser revertir la hipoxemia, es decir, aportarle a un sistema empobrecido de oxígeno la cantidad suficiente para que su metabolismo vuelva a ser el basal o vuelva a ser el normal. Sin algunas condiciones fisiopatológicas como las mencionadas en la diapositiva que ustedes ven, digamos que nos llevan o a tener un déficit de oxígeno, como son la hipertensión pulmonar, los escenarios de acidosis metabólica, la hipoxemia tisular referida previamente, y esa última parte de la diapositiva que menciona el trabajo respiratorio y el trabajo miocárdico, pues una de las indicaciones principales de la oxigenoterapia es menguar, atenuar o facilitar ese trabajo respiratorio. Es decir, que el sistema tenga una mayor solvencia para poder hacer el desplazamiento del gas. En un momento en el que el sistema respiratorio se va viendo, digamos que
en déficit para poder hacer este desplazamiento de los gases y facilitar o garantizar este intercambio gaseoso, el sistema cardiovascular entra a ser protagonista para tratar de darle una mano. Y este es el escenario. Los pacientes que se tornan hiperdinámicos, lo único que están buscando es que este vehículo del oxígeno esté mucho más disponible y digamos que con una mayor velocidad de transporte del oxígeno para poder llevarlo hacia los lugares que lo están requiriendo dependiendo del escenario, de la connotación o del contexto fisiopatológico al cual nosotros nos vamos a enfrentar. En la caja que aparece en el lado izquierdo de la pantalla, ustedes van a ver los signos universales de la hipoxemia y efectivamente, digamos que son muy similares y por qué no los mismos de la dificultad para respirar. La dificultad para respirar no es otra cosa que la manifestación clínica de un ambiente en déficit de oxígeno que le ocasiona un trabajo extra al sistema respiratorio, tanto al músculo principal, como es el diafragma, como a los músculos accesorios para tratar de movilizar muchísimo más el gas y que éste esté disponible a nivel celular. Entonces ustedes van a encontrar algunos datos como la oximetría menor de 90, la cianosis, los signos de dificultad respiratoria de tipo aleteo, el boqueo, cabeceo, que en algunos textos de semiología se menciona, el uso de los músculos para garantizar un poquito más, digamos que la movilización del diafragma, y por último, digamos que el aumento de la frecuencia respiratoria. Esta taquipnea es el signo de mayor especificidad en el análisis clínico de los pacientes. Tanto así que estrategias como la atención de las enfermedades prevalentes de la infancia, IEPI, menciona la taquipnea con un déficit de oxígeno y fiebre como los suficientes criterios clínicos para hacer diagnóstico de neumonía. Evidentemente, la Organización Panamericana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud, dentro de los criterios diagnósticos de neumonía, establecen los cambios radiológicos con aparición de unas opacidades de características algodonosas o tendientes a confluir que sugieren la formación de la neumonía. Pero como a la medicina le gusta complicarle a uno un poquito el pensamiento, aparecen los comportamientos atípicos o los gérmenes atípicos que no tienen cambios radiológicos. Entonces la pregunta que debería hacerse el clínico es, si no hay cambios en la radiografía, ¿realmente no hay neumonía? Y ustedes se dan cuenta que la gran mayoría de las revisiones dicen, si tiene una radiografía a la mano, tómela, pero si no la tiene, no sufra. Simplemente la clínica es lo suficientemente buena con un muy buen observador como para hacer el diagnóstico e instaurar una conducta terapéutica. Casi siempre que yo doy una charla, digamos que a los estudiantes mi pensar y mi objetivo es darles herramientas sencillas que les permitan tomar conductas certeras, conductas rápidas y que sean, digamos que ajustadas o acertadas para el escenario clínico. Entonces, rápidamente, triángulos de aproximación pediátrica, evaluación primaria de los niños críticos. Y miren, realmente acá no se necesita ningún examen paraclínico para determinar si un paciente tiene o no una condición de dificultad respiratoria que sea secundaria a un déficit en la movilización del gas, ya sea por disminución del oxígeno o por aumento del CO2. Si ustedes revisan la literatura, encontrar las diferentes causas de cuáles son las patologías que llevan a un déficit de oxígeno en el sistema, van a encontrar un montón. Entonces, realmente esto se trata de volverlo un poco simple, un poco sencillo, para que se pueda llevar un mensaje para la casa que le permita a uno, digamos, que hacer un entendimiento un poquito más claro. Entonces, dentro de los muchos artículos que ustedes pueden revisar, van a encontrar unas patologías que son clasificadas como agudas o crónicas. Dentro de las agudas o crónicas, ustedes se dan cuenta de las diapositivas que la única que difiere es el componente neuromuscular, y a mi modo de ver, ese componente neuromuscular debería estar presente en las patologías agudas. Nosotros en pediatría particularmente nos enfrentamos a algún tipo de patología como las distrofias, como las enfermedades desmielinizantes, que condicionan una afectación de la placa neuromuscular con una disfunción diafragmática que va a llevar a una dificultad respiratoria, a un fallo del sistema y por ende digamos que a una incapacidad para obtener un oxígeno adecuado para el funcionamiento celular, que digamos que propende la vida y que propende la producción de energía, que fundamentalmente de eso se trata la cadena de respiración y la oxidación y a nivel mitocondrial. Entonces ustedes se van a dar cuenta que patologías agudas, pues sí, bronquiolitis, neumonías, cuerpos extraños en vía aérea, algunos episodios de asma, patologías cardíacas agudas como las miocarditis y demás, la gran mayoría son infecciosas, ¿sí? Y patologías crónicas que suelen ser secuelas de las patologías agudas, ¿sí? Entonces, alguien preguntará por qué, digamos que el neonato, por ejemplo, él nace
y apenas nace y nace enfermo por alguna patología pulmonar, lamentablemente va a terminar en la gran mayoría de las oportunidades con una afectación crónica a nivel pulmonar. ¿Sí? Entonces, realmente es un escenario que ha venido caminando a lo largo de la historia de estos niños, que los va llevando hacia un fallo de su sistema para poder entregar el oxígeno a nivel celular y tisular. Esta es una de las diapositivas favoritas donde ustedes las puedan ver, porque esto lo mencionan desde séptimo semestre, en octavo volvemos a mirarlo en el internado, y la gran mayoría de las veces no se aterriza adecuadamente la escalera o la cascada de oxígeno, porque la gran mayoría de los estudiantes intentamos aprendernos los valores. Digamos que los valores son importantes sabiendo de dónde vienen. Entonces, a mí, Mario Andrés Reyes, digamos que me motiva mucho más entender de dónde viene el valor. Entonces, a nivel atmosférico, digamos que hay una presión que genera una fuerza o un gradiente que facilita que el oxígeno vaya desde la atmósfera hacia la mitocondria. Entonces, alguien podría preguntar, ¿cuál es la presión de oxígeno a nivel mitocondrial? Y uno se encuentra con datos alarmantes que varía entre 2 y 8 milímetros de mercurio. O sea, 2 y 8 milímetros de mercurio, y simplemente porque tengan en la diapositiva un número, miren lo que pasa a nivel de la vía aérea, a nivel de la atmósfera y de la vía aérea, son 150 milímetros de mercurio. O sea, el gradiente es abismal. O sea, con un sistema completamente funcional, la posibilidad de que no entre el oxígeno al entendimiento de esta cascada o escalera del oxígeno, digamos que, o sea, es imposible que no pase. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Cuando hablamos de la presión inspiratoria de oxígeno, que es la primera fórmula que ustedes ven acá, van a encontrar que está la asociación entre la presión barométrica y la fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno 20.79 no la podemos modificar. Es la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente y, o sea, es lo que hay. No hay forma, sin ningún dispositivo de intervención, que esto cambie. Pero la presión barométrica sí va a cambiar de acuerdo a la altitud donde vivamos. Por eso acá en Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, tenemos una presión barométrica menor que la que tienen en la costa o a nivel del mar. A nivel del mar, que es donde se han hecho la gran mayoría de los estudios, son 760 milímetros de mercurio. A mí me gusta decirle a los compañeros y a los estudiantes, haz de cuenta que tienes 760 de fuerza para empujar el oxígeno. En Bogotá tenemos 200 menos de fuerza. Y si fuéramos a La Paz, tendríamos menos. Y si fuéramos al Everest, tendríamos casi que esta escalera sería plana. Entonces, la dificultad para que el oxígeno vaya desde el ambiente hacia la mitocondria y se lleve a cabo este ceder de electrones, que es fundamentalmente lo que es la fosforilación oxidativa, va a ser muy difícil. Por eso digamos que la evolución ha venido modificando, y son los procesos de aclimatación. Ya lo vivieron las bacterias hace 2.500 millones de años, como lo mencionamos al inicio de la charla. Entonces, ahorita lo que lo hacen algunos microorganismos y algunos seres humanos que han venido, digamos que migrando hacia esas zonas de grandes altitudes, pues es generando una serie de cambios desde el punto de vista fisiológico y bioquímico que les permitan adaptarse y vivir un poco con menos cantidad, con menos fuerza para impulsar el oxígeno. Porque recuerden, la cantidad de oxígeno en el ambiente es la misma. Cuando ustedes miran el segundo escalón de la cascada o de la escalera, es la presión en la vía aérea. Esta presión en la vía aérea va a estar dependiente de la misma presión barométrica y esta presión de vapor de agua, que muchos se aprenden que es 47. Y efectivamente sí es 47. Este 47 viene de una dilución que hace el oxígeno. Este oxígeno que ustedes tienen acá en la atmósfera, cuando entra a la vía aérea, se ve expuesto a la nariz y a la vía aérea superior, donde digamos que hay agua y hay calor. Esta humidificación y este calentamiento, por llamarlo de alguna forma, del oxígeno, lo que hace una dilución. Y volvemos a multiplicarlo por la misma cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera. Y siendo, digamos que un poco menos que en la atmósfera, va a garantizar que siempre haya un camino hacia la célula o hacia la mitocondria. Esta presión alveolar de oxígeno, volvemos al mismo tema, se aprende en la fórmula. Y la fórmula, pues, evidentemente va a estar en los libros o va a estar en las ayudas audiovisuales que tenemos hoy en día a la mano, pero fundamentalmente ustedes ven que es la misma presión de la vía aérea, y siendo el alveolo una estructura sacular que no tiene en su interior solo oxígeno, sino otra serie de gases como son CO2 y demás, lo que va a favorecer, el cálculo, se va a ver afectado por esos otros gases. Esa es la tan llamada o mencionada ley de Dalton, de la suma de las presiones parciales de los gases son igual a la totalidad de la presión del sistema.
Entonces uno intenta aprenderse la ley de Dalton, pero cuando se lo imagina en un saco, metido una cantidad de oxígeno, una cantidad de CO2, es mucho más fácil de entender por qué los bogotanos, respiramos a una velocidad distinta, tratando de sacar un poco este CO2 para abrirle espacio a la cantidad de oxígeno y que el sistema no sufra de este déficit de fuerza o de presión para empujar el oxígeno hacia el interior del alvéolo. Este cociente respiratorio que nos lo aprendemos que es 0.8, digamos que es la relación que hay entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno. Y esa relación es 0.8, o sea, eso no es inventado, no fue un 0.8 para multiplicarlo y que dé más poquito, no, o sea, es esa la relación, porque estamos hablando de los dos gases que se necesitan para el metabolismo celular, uno para que funcione y el otro que es el producto de desecho. A nivel de esta presión arterial de oxígeno, para poder hacer la valoración, digamos que ya requerimos de las máquinas de gases, entonces una muestra de gases arteriales nos van a permitir saber qué tanta cantidad de oxígeno está en la arteria. Y si ustedes siguen a lo largo del camino del capilar, cuando ya se da, digamos que el metabolismo celular, entonces solo requerimos una pequeña porción, una pequeña parte de todo el oxígeno que aportamos al sistema. Y es lo que vemos en la presión venosa de oxígeno. Por eso hay ese gradiente. Y a nivel mitocondrial ni se diga, se lo mencioné previamente, que es 0.8. Si ustedes ponen todos esos valores a lo largo de la escalera, se van a dar cuenta que siempre va en descenso y ese descenso facilita un flujo de oxígeno siempre hacia la mitocondria para poder llevar a cabo el proceso de respiración celular. Ahora bien, si ustedes intentaran hacer este mismo cálculo con la presión barométrica de Bogotá, se van a dar cuenta que ya este primer escalón no comienza acá, comienza por acá abajo. Entonces, la pendiente que van a trazar es mucho menos positiva y va a dificultar que haya ese camino. Por eso aquí hacemos una serie de, digamos que de modificaciones para poder generar esa entrega de oxígeno a nivel celular. Pero también explica por qué la gran mayoría de los bogotanos estamos expuestos a esta hipoxia hipovárica mencionada por los grandes estudiosos de estos temas y por los diferentes textos. De ahí viene el concepto. Repito, más allá de aprenderse, digamos, qué decir, es aprender de dónde viene. Que la memoria está hecha para olvidar, compañeros, pero cuando uno entiende de dónde vienen los datos, es difícil que uno olvide entender. ¿Para qué hablar de oxígeno? Ya sabemos que es un gas, ya sabemos que dependemos de él y ya sabemos que, digamos, que lo formulamos de forma inescrupulosa en nuestro diario quehacer. Ahora vamos a mencionar, digamos, cuáles son las diferentes herramientas que la investigación y que la ciencia ha venido aportándonos para hacer la valoración de la oxigenación. Entonces, esto simplemente es una aproximación, podríamos diferenciarlos entre aquellos que son índices y aquellos que son contenidos. Acuérdense que los índices, para los que no nos gusta la matemática o estudiamos medicina pensando que lo íbamos a ver, entonces son una fracción matemática, un numerador y un denominador que le están diciendo a uno que son dependientes y cuánto necesito de uno para poder alcanzar el otro. Así funciona y así se debe entender. La saturación de oxígeno, la cantidad de hemoglobina que está, digamos que unida al oxígeno y que yo con un oxímetro o la puedo evaluar. La presión arterial de oxígeno que mencionamos ahorita es la cantidad de oxígeno que está en la arteria. Si hay una cascada o escalera de la oxigenación adecuada, pues vamos a tener una gran cantidad de oxígeno, digamos, disponible en la arteria para que se lleven a cabo los procesos celulares. Esta PaFiO2, digamos que la utilizamos muy frecuentemente para la clasificación y el estudio de los trastornos de la oxigenación y SDRA y demás. Lo que te está diciendo es la relación que hay entre la cantidad de oxígeno del ambiente y la presión arterial de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? ¿Qué tanta cantidad de oxígeno requiero yo para obtener una presión de oxígeno en la arteria? Entonces, la PaFiO2 fue diseñada para evaluar gravedad, severidad y enfermedad. Por eso no hay una PaFiO2 normal. O sea, 400 no es mejor que tener 380. O sea, en definitiva no. Vamos a depender de qué tanta cantidad de oxígeno necesitamos para poder llegar a ese valor. Como no podemos, digamos que estar supeditados a tener una línea arterial en muchos de los escenarios de nuestro país y muchos de los compañeros que van a salir a hacer rural, digamos que no van a tener esa posibilidad, entonces estos genios deciden utilizar un nuevo índice que es la SaFiO2. Entonces sí vamos a tener un oxímetro a la mano siempre, ¿cierto? Y vamos a saber qué tanta fracción de oxígeno le estamos aportando con el sistema que nosotros escojamos. Hay fórmulas para calcular qué tanta fracción inspirada de oxígeno aporta una cánula convencional, ¿sí? Y aquí vale la pena mencionar la frase de cajón de que los niños no son adultos pequeños
Entonces, la ventilación va a depender del volumen corriente, que es distinto de acuerdo a la magnitud de la caja torácica, y va a depender de la frecuencia respiratoria. Ventilación es igual a el volumen que muevo y las veces que lo muevo en un minuto. Por eso, para poder ventilar, yo o aumento el volumen o aumento la frecuencia respiratoria. Y si ustedes entienden esta fórmula, saben por qué cuando uno se enfrenta al setting o a la programación de un ventilador, si quiere uno hiperventilar o hipoventilar, pues simplemente aumenta o disminuye estos dos componentes de una ecuación matemática. ¿Sí? O sea, no es más. Si comprendemos de dónde viene, nos queda muy sencillo entender qué estamos haciendo cuando modificamos el setting o la programación de un ventilador. Esta diferencia alveolo arteriolar está descrita por los cálculos que se han hecho de la presión alveolar y lo que se ha encontrado en los escenarios normales en los estudios de presión arterial de oxígeno. Y digamos que es más o menos entre 15 y 20. Ese es el delta que se debe más o menos garantizar para que la cascada siga hacia abajo y fluya hacia el espacio celular. Este índice arterio-alveolar de oxígeno, entonces, digamos que ustedes se aprenden, o casi la mayoría, pues se aprende que es 0.8, debe ser 0.8, debe ser 0.8. ¿Por qué debe ser 0.8? Entonces, de una forma, por una matemática compleja para nosotros los médicos, como les digo a mis estudiantes, digamos, si tengo la totalidad siendo 1 o 100 en el alveolo, es decir, el mejor escenario, la perfección, y hay un gradiente de más o menos 15 o 20, pues si pongo 15 o 20 en el numerador, pues 15 dividido en 100 o 0.8 dividido en 1, pues te va a dar más o menos lo que es el índice. ¿Sí? Entonces, de ahí sale el por qué esa relación es 0.8. En cuanto a los contenidos, que digamos lo que van a hacer es el análisis o el estudio del oxígeno que está unido a la hemoglobina y el oxígeno que está disuelto. Entonces, el oxígeno no es capaz solito de llegar hacia donde tiene que ir. Por eso existe un vehículo maravilloso que es la hemoglobina. Está escrito que cada gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.39 gramos de oxígeno. ¿Sí? Una serie de modificaciones de las diferentes ecuaciones les han permitido utilizar otras constantes como son 1.34 o 1.36, pero realmente los estudios dicen que es 1.39. Entonces, la fórmula del contenido arterial de oxígeno tiene dos componentes, el oxígeno que está unido a la hemoglobina y el oxígeno que está suelto o disuelto en la hemoglobina. Entonces ya van a entender ustedes que si no hay hemoglobina puedo saturar el sistema de oxígeno y no va a haber forma de que este componente de la ecuación aumente. Por eso ustedes escuchan frecuentemente como transfunda el niño para mejorar la deuda de oxígeno o mejorar el aporte. Pero realmente lo que estamos haciendo es impactar en este componente de la ecuación matemática. Mientras que el oxígeno disuelto pues va a estar disuelto de acuerdo a la constante de solubilidad del oxígeno, que es 0.003. Por eso la fórmula se multiplica la cantidad de oxígeno por 0.03. Si ustedes hacen ese mismo escenario, esa misma ecuación matemática en la parte venosa, pues son muestras venosas. Y en la cascada o en la escalera de la oxigenación vimos que ahí era 40. ¿Ok? Entonces, el oxígeno que está a nivel venoso es mucho menor porque se asume que ya ha pasado por el capilar y por la célula y realmente lo que hay es lo que dejó la célula que no utilizó. Entender la relación entre estos dos contenidos, del lado arterial y del lado venoso del capilar, me van a permitir, digamos que estudiar qué pasó con esa sangre que no se utilizó. Y eso es lo que llaman el chon o el cortocircuito, la relación que hay entre el contenido arterial de oxígeno, el contenido venoso, y entonces eso está descrito que es normal más o menos 20-30%. Más allá de que se aprenda el valor, compañeros, el 20 o 30% de la sangre no se usa, se va por otros lados. Y digamos que el sistema es capaz de vivir con esto. En ventilación mecánica es un poquito mayor. Claro, es un poquito mayor porque nos enfrentamos a algunas tubuladuras, nos enfrentamos a otros circuitos y a unos sistemas que son externos que nos van a, digamos que a disminuir un poco este aporte. Ya digamos que para ir finalizando, rematando un poco la charla, ustedes van a encontrarse que hay una serie de dispositivos que les van a permitir aportar el oxígeno al sistema. Estos son los sistemas de bajo y de alto flujo. Vemos que la diferenciación fundamentalmente no es tanto en la interfase, sino en la forma en la que lo lleva. Es decir, yo puedo tener un ventilador mecánico con FiO2 de 24, con volumen corriente normal, con una fracción respiratoria normal, y realmente la pregunta es, ¿necesariamente estoy utilizando un sistema de alto flujo? Entonces, más allá de eso es qué tanta cantidad, y esto es por la severidad. Un paciente con una
una condición fisiopatológica no grave, no severa, te va a permitir utilizar los sistemas donde el flujo o la cantidad de oxígeno que le aportes no sea tan alta, 21, 24, 28, 30. La gran mayoría de los estudios mencionan a 30, 35 como ese punto de corte donde comenzamos a considerar que estamos utilizando una gran cantidad de oxígeno, una fracción de oxígeno muy alta. Entonces es donde aparecen, digamos que los dispositivos que me facilitan y que me permiten entregar esta gran cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces una máscara de Venturi que mezcla una fuente de oxígeno con el ambiente, las cánulas nasales de alto flujo que fundamentalmente lo que hacen es coger el aire, comprimirlo, humidificarlo, calentarlo y entregárselo a unas grandes velocidades al sistema para que pueda, digamos que, ir mucho más allá para poder entregar el oxígeno. Y la ventilación no invasiva, que digamos que juega con las presiones de inspiración y las presiones al final de la expiración para garantizar, digamos, como esta fuerza o este gradiente que en ocasiones, digamos que el sistema no es capaz de aportar o de garantizar, ¿sí? Porque mencionamos que los niños no son adultos pequeños, porque una cánula convencional en un neonato o en un lactante menor es capaz de aportar fracciones inspiradas de oxígeno cercanas al 60%. Entonces la pregunta es, si con este dispositivo, ¿cierto? Hay comodidad y no se genera tanto daño ni se genera tanta reacción, ¿cierto? Si puedo tener un dispositivo que me permita, digamos que alivianarle el trabajo a la nariz, alivianarle el trabajo a los cilios, alivianarle el trabajo a las vías respiratorias de conducción. Como toda intervención en medicina, digamos que más allá de tener temor por la intervención, hay que tener en la cabeza la capacidad de prever qué puedo ocasionar con esta intervención y si existe la posibilidad, digamos que atenuar un poco ese impacto. Entonces, miedo a poner midazolam no hay que tener. Hay que tener en la cabeza con qué lo puedo contrarrestar. Entonces, voy a poner, ¿tengo flumazenil? Sí o no, me sé la dosis, está disponible o no. Si no la tiene, en ese momento no se trata de temor, se trata de ser cauto y de ser, digamos que muy responsable para poder lidiar con una complicación. Si vas a poner morfina, pues tienes que tener en la cabeza si hay naloxona, no hay naloxona, lo puedo revertir o no. De lo contrario, digamos que ten en la cabeza qué vas a hacer cuando te enfrentes a la complicación. Si es depresión respiratoria, si es una parada cardíaca, perfecto. Si la sabes manejar, no hay lío. Nosotros en el mundo del cuidado intensivo, pues sí, obvio, sentimos algún cierto temor cuando hacemos alguna intervención, pero más allá de frenarnos a hacerla, no, la hacemos. Entonces, si pasamos un catéter, tenemos que tener en la cabeza la capacidad de prever y de pensar qué vamos a hacer con el neumotórax o con el neumotórax que podemos ocasionar o con la punción arterial. Entonces, si sabemos manejar esa complicación, pues hay que hacerla, porque definitivamente, pues digamos que para eso nos entrenamos. Siempre han escuchado mencionar la retinopatía proliferativa, sobre todo en el grupo etario de los neonatos, porque pues digamos que tiene una serie de inmadurez en muchos de los sistemas que no les permite, digamos que adaptarse o manejar tantas cantidades de fármacos. Finalmente el oxígeno es un fármaco. Y como es un fármaco, debemos entenderlo y debemos analizarlo. La retinopatía proliferativa, es porque la gran mayoría de las condiciones se han asociado a la angiogénesis. Es decir, el oxígeno favorece la creación o la aparición de vasos. Y estos vasos, digamos que se van localizando a nivel de la retina y van generando, digamos que un daño, una alteración de esta capa o la desprenden. Incluso también se han demostrado algunas alteraciones al nivel de los bastones y los conos que terminan por afectar la visión de los niños. Y es esta la retinopatía, digamos que del prematuro, la retinopatía del recién nacido, a la cual digamos que tenemos que enfrentarnos cuando ponemos en la balanza si requiere del oxígeno para vivir. Como es un fármaco y tiene indicaciones, tiene dosis, tiene complicaciones y tiene también indicaciones de retiro y tiene que tener un control. Cuando ustedes ponen algo para el dolor, van y checan. ¿Te quitó el dolor? Sí o no. Si no te quitó, pues utilizo otra cosa. ¿Te quitó el dolor? Sí o no. Si tengo infección, le pongo un antibiótico y checo que controle esa respuesta inflamatoria o esa respuesta infecciosa. Sí, o sea, toda intervención que en medicina hacemos va a requerir un control. Si ponen furosemida, van a mirar si orinó o no orinó. Y con base a eso toman otra serie de determinaciones. El oxígeno lamentablemente lo ponen y se van. Y el sistema, absolutamente todo, sigue expuesto a un fármaco que no es inocuo, que ayuda para unas cosas, pero que en definitiva tiene otra serie de reacciones que son deleterias para el sistema. Se habla de toxicidad pulmonar, claro, porque el oxígeno tiene unas características proinflamatorias cuando supera una cantidad.
Entonces, si lo estoy poniendo para menguar un proceso de SDRA, que es una inflamación, que es edema, y bien llamado por el profesor José Félix Patiño Restrepo, una combinación fina entre el edema y la telectasia, donde hay una base de inflamación en la fisiopatología, pues si usted pone un medicamento al 100% que termina por propender esta inflamación, va a tener que lidiar un poco con esa complicación. Hace muchos años, los ventiladores de primera y segunda generación venían limitados para no poder aportarle al sistema más de 60% de fracción expiratoria de oxígeno. Luego lo liberaron y digamos que vemos cómo utilizamos 80, 90, 100. ¿Sí? Por escuela nosotros tratamos de ser muy cautos y limitar. Y nacen los conceptos de hipercapnia permisiva, hipoxemia controlada. Y lo único que está tratando de hacer es darle al sistema la posibilidad de mejorar, pero sin generar tanto daño. Y en cuanto a depresión respiratoria, digamos que es muy importante mencionar que uno respira porque a nivel cerebral hay una serie de relojes automáticos que sensan la cantidad de oxígeno, la cantidad de CO2. Y con base a estos sensores, ellos despliegan la respuesta para que se active la respiración. Entonces, si el sistema está inundado de oxígeno sin necesidad, al cerebro se le va a olvidar respirar. ¿Para qué respiro? Si tengo una suficiente cantidad de oxígeno, es más, tengo un exceso de oxígeno. Entonces, digamos que hay que tener esa precaución, sobre todo en el grupo etario neonatal, donde digamos que el sistema respiratorio, el drive respiratorio, es demasiado inmaduro y no logra adaptarse a esta serie de modificaciones que nosotros, digamos que los que estamos afuera, intervenimos y generamos. Como conclusiones, recuerden, compañeros, es un fármaco. Es un fármaco y tenemos que tener la capacidad de saber cuándo lo colocamos, por qué lo colocamos, qué podemos ocasionar de bueno y de malo y cómo lo controlamos. Y lo más difícil para nosotros los médicos es retirarlo. Si hay algo que nos cuesta un montón, es retirar o no hacer. Entonces, la mofa de ponemos el antibiótico y cambiamos de turno y que lo quite el que llega, y el que llega dice, no, dejémoslo 3 días, cambia, y el que llega dice, dejémoslo 5, y él cambia, el que llega dice, dejémoslo 7, y cambia, el que llega dice, no, pues ya 7, dejémoslo 10, ¿no? Y nadie es capaz de quitar el antibiótico así no tenga indicación. Esto mismo sucede. Entonces el oxígeno dura ahí, y el chico mejora su trabajo respiratorio, mejora su dificultad, digamos que controla un poco su fenómeno inflamatorio y sigue con el oxígeno, sin necesidad. Lo que pasa es que nunca, digamos que nos percatamos por hacer una gasometría y mirar qué tanto oxígeno tiene. Y podemos enfrentarnos a que tiene 150 de presión arterial de oxígeno. Lo que tiene es oxígeno redundante por todo su sistema para garantizar o para facilitar la inflamación. Esta dosis clara, entonces las patologías que requieren oxígeno están descritas. Y los escenarios fisiopatológicos también. En algunas oportunidades ustedes se van a enfrentar a lo maravilloso de la medicina, y es que es enigmática. Lo que a veces sucede, lo que suele suceder a veces no pasa. Y lo que nunca pasa a veces sucede. Y fijo, uno está de turno. Entonces, si uno entiende el comportamiento fisiológico y fisiopatológico de las enfermedades, podría entender por qué en algunas oportunidades alguna contraindicación relativa del oxígeno puede beneficiar al sistema en ese momento. Recuerden que nosotros tomamos fotos. Y tomamos fotos e intervenimos. Y luego tomamos otra foto, intervenimos. Y tomamos otra foto e intervenimos. Lo malo sería tomar una sola y hacer una serie de intervenciones solo con una foto. La dosis, cada patología, cada escenario, cada persona, de acuerdo a las características antropométricas, requiere una dosis. Y fundamentalmente, hagan el control. Tómense el trabajo de saber si lo que hicieron funcionó o no funcionó, para poder anticiparse, ya sea a retirarlo o a modificar su conducta terapéutica de forma tal que realmente impacte en el escenario en el que usted se está enfrentando. Muchas gracias. Gracias, Mario. Y gracias, por supuesto, a todos los asistentes. No sé si de pronto en el auditorio haya alguna pregunta. Si quieren hacerla, pueden levantar la mano, o si quieren hacerla en el chat, también las podemos leer y dar trámite. Vamos a ver si se arriesgan. Yo tengo una pregunta, profe, Andrés. Adelante, Andrés, dale. Profe, pues, o sea, pues como todos sabemos, no usamos pues los gases arteriales, pues, en urgencias ni en hospitalización, pues, muy regularmente, pues, por todo lo que conlleva el chuzón del niño y demás, y pues el trauma.
Pero, profe, aparte de las indicaciones de, pues, que es el niño que presenta deterioro a pesar del manejo médico que le hemos instaurado y demás, ¿cuáles podrían ser otras indicaciones como para tomar esos gases arteriales? Ay, no se le escucha, profe. Ya, discúlpame Andrés, ya tenía el micrófono inactivo. Pues que eso es parte de la revisión que hizo Eliana hoy en la charla y muy aterrizada. O sea, los gases arteriales tienen fundamentalmente 4 cosas que te pueden aportar: oxigenación, ventilación, perfusión, el equilibrio ácido-base. Dependiendo de lo que tú quieras evaluar, los debes tomar. Si quieres evaluar oxigenación, definitivamente requieres los gases arteriales. No hay forma de hacer una evaluación adecuada de los gases de la oxigenación sin los gases arteriales. Si no los tienes a mano, digamos que utilizas una serie de índices, una serie de herramientas que te pueden sugerir. La clínica de la dificultad respiratoria, claro que sí, sí, pero una saturación periférica de oxígeno como es la pulsoximetría también te va a servir y te va a decir qué tanto oxígeno requiere el sistema para mejorar, digamos que su trabajo respiratorio. Si tú pones oxígeno y el niño estaba taquicárdico o hiperdinamico porque tenía un déficit de oxígeno, eso tiene que menguar. Si eso no baja, olvídate, no solamente es déficit de oxígeno lo que está ocasionando que el niño esté taquicárdico. Hay otra cosa, hay una subyacencia que debes evaluar. ¿Sí? Una subyacencia que puede ser, no sé, hipovolemia, deshidratación, que puede ser sepsis, que puede ser un choque, ¿sí? En los algoritmos de choque, cuando ponemos oxígeno, no todos los choques son de origen pulmonar. Y lo que vamos a garantizar es simplemente un ambiente enriquecido de oxígeno, de forma tal que una célula que está hipercaptante, que está hipermetabólica, que está con mucha sed de oxígeno, pues tenga a su disposición oxígeno por todos los lados. Entonces, digamos que podrías utilizar la SAFIO2, que es la relación que hay entre la fracción inspirada de oxígeno y la saturación, como lo que llaman ustedes hoy en día un subrogado, para mí un sustituto de lo que es la PAFIO2, ¿sí? Que te podría, digamos que, aportar la herramienta como para decir, venga, ¿qué tanta cantidad de oxígeno necesita este niño para lograr esta saturación de oxígeno? ¿Sí? Y si te está pidiendo demasiado oxígeno, o sea, tú entras a mirar por qué está pidiendo tanto oxígeno. ¿Habrá una ocupación alveolar? ¿Habrá un colapso a nivel alveolar? ¿Habrá un problema del capilar? ¿Habrá una obstrucción a nivel de la circulación pulmonar? O sea, o habrá un déficit de carritos. No hay la suficiente cantidad de hemoglobina que transporte el oxígeno hacia donde lo tiene que llevar. ¿Sí? Entonces, digamos que la pregunta tuya es muy interesante, pero pues si tú realmente quieres evaluar oxigenación, te toca utilizar los gases arteriales. Si lamentablemente no los tienes por el escenario en el que te desenvuelvas, utilizas otras herramientas que te podrían sugerir. Incluso el índice de oxigenación, que yo no lo mencioné, porque digamos que el índice de oxigenación es el paciente que está ventilado. Y la gran mayoría de los pacientes que están ventilados por problemas respiratorios deberían tener una línea arterial para poder hacer la aproximación. Pero si no la tiene y no puedes calcular el índice de oxigenación, que es multiplicar la presión media de la vía aérea por la fracción inspiratoria de oxígeno que le das sobre la presión arterial de oxígeno, que te está diciendo qué tanta fuerza tengo que imprimir al ventilador, con qué tanta cantidad de oxígeno tengo que imprimir al ventilador para garantizar una adecuada cantidad de oxígeno en la arteria, eso es lo que es el índice de oxigenación, no es otra cosa. Entonces, los genios dicen, venga, si no tengo la arteria, ¿qué hago? Calculé un índice de saturación de oxígeno, y es lo que se conoce hoy en día como el ISO. Y lo mismo, tiene unos parámetros diferentes, descritos incluso en PALIC, Diana esta mañana los mencionó en la charla, digamos que es 12 el nivel que tienen ellos de control o de corte. Pero si tú miras la fórmula matemática es exactamente lo mismo, solo que cambia la presión arterial de oxígeno por la saturación que tienes en el dedo. Y esa sí la tienes siempre a la mano. Pero te está diciendo lo mismo. ¿Qué tanta fuerza necesita el ventilador? ¿Con qué tanta cantidad de oxígeno tengo que poner el ventilador para que este chico sature bien? ¿Sí? Entre más presión media, mayor cantidad de inflamación, de atelectasia o digamos que de disfunción del parénquima pulmonar va a haber. ¿Con qué tanta cantidad de oxígeno? Te está diciendo, bien, el sistema está con un déficit terrible de oxígeno. ¿Sí? Y puedes tomar decisiones, como cambiar la estrategia de ventilación, poner en ventilación de alta frecuencia oscilatoria, ¿sí? Y digamos que mejorar un poco las otras variables que te pueden mejorar la oxigenación. Hemoglobina, mejorar un poco la parte hemodinámica, disminuir todo lo que consuma el oxígeno, entonces fiebre, dolor, ¿sí? Hipotermia, el estado de hidratación, mejorar el volumen circulante efectivo, ¿sí? O sea, yo creo que para tu pregunta es las 2 herramientas que tienes a la mano podrían ser esas. Listo, profe, gracias.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta. En chat creo que no hay preguntas por ahora, pero si alguien quiere hacer alguna, puede hacerlo ahí libremente. Si no, si no, creo que agradecerle a Mario. Gracias por la disponibilidad de tiempo, por el espacio, obviamente, porque yo sé que a veces no es fácil entre todas las actividades del día a día y el trabajo o los trabajos. Entonces, te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio y sobre todo como la disponibilidad. Eh, Tan pronto se te propuso, dijiste sí, entonces muchísimas gracias.